GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes del programa de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña el señor Andrés Moreno, él es consultor en sistemas. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravilla. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico este martes 17 de noviembre del 2020. Esta vez vamos nuevamente a hacer un contacto internacional para conversar cosas internacionales, cosas nacionales y cosas que nos interesan a todos los seres humanos. Esta vez hacemos contacto con los Estados Unidos, con New Jersey. Ahí está nuestro amigo y colega, llamémosle, quien está en este momento con nosotros, Andrés Moreno. Él es un ecuatoriano que ha viajado a los Estados Unidos, es un psicólogo industrial de la Universidad Católica del Ecuador, es un MBA de la Escuela Politécnica Nacional de nuestro país, es escritor, catedrático, consultor y auditor internacional en sistemas de gestión. Le damos un cordial saludo y un agradecimiento por atender este llamado para conversar con Andrés y saber cómo va su actividad, cómo van sus propuestas. Andrés, un gusto, buenas noches, bienvenido. Hola Fernando, Galo, mucho gusto, muchos saludos, sí, desde New Jersey, Estados Unidos. Un gusto para mí, muchas gracias. Igual para nosotros, Andrés. Para comenzar, ¿desde cuándo y por qué en los Estados Unidos, Andrés? Bueno, yo estoy acá desde inicios del año 2018 y vine realmente a buscar oportunidades profesionales, ¿sí? Ventajosamente tuve la oportunidad de aplicar acá a la visa de residente, debido, sí, mi papá es ciudadano norteamericano y gracias también al libro Potenciar que hice, pues se me abrieron las posibilidades de venir acá a los Estados Unidos. Sí. Andrés, ¿cuán difícil, cuán fácil ha sido abrirse campo en la Unión Americana? Oh. Le cuento que en realidad acá es difícil, es otro mundo, las cosas son muy diferentes a lo que nosotros conocemos en el Ecuador, pero gracias a Dios realmente en base a mi experiencia como auditor, yo tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador con certificadoras internacionales. Ventajosamente se me abrieron las puertas y obviamente toca practicar mucho el inglés, ¿no? El inglés es fundamental para poder acá abrir puertas. Entonces, se me abrieron las puertas y realmente también gracias a mi conocimiento de lo que yo le he denominado, lo que se denomina el modelo potenciar, pues he tenido estas oportunidades acá e inicialmente comencé a trabajar con SGS de Norteamérica, aquí en Estados Unidos, viajando mucho en diferentes estados acá de los Estados Unidos y también por Canadá y México, con gente y consultores de distintas partes del mundo, especialmente de Asia, de Oriente y también de la India, sí, y europeos también. Sí.
Muy bien, Andrés. Luego vamos a ir avanzando para hablar del punto crucial que es el asunto de potenciar, de su libro y todo lo demás. Y nos vamos tratando de conocer y de ambientarnos con usted. ¿Cómo les ha visto a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos en los Estados Unidos, que de pronto usted ha tenido contactos con ellos allá? Sí, obviamente hay contacto. em, en general le comento que, bueno, acá hay trabajo, sí hay trabajo, los ecuatorianos, que por obvias circunstancias he podido conocer acá, pues se pueden ubicar, sí, en distintas empresas. Yo diría que hay mucha necesidad de trabajo a nivel de producción o en la parte operativa. He visto gente. En las auditorías también que he realizado, pues he podido conocer ecuatorianos y ecuatorianas en importantes empresas acá en Estados Unidos. Entonces, sí hay una presencia grande, no solo de ecuatorianos, sino de centroamericanos y sudamericanos, ¿no? Sí. En este momento de pandemia, 8 meses en los Estados Unidos, que ya van más de 10 millones de contagiados, de infectados, más de 260.000 fallecidos. ¿Cuál ha sido la respuesta de Andrés Moreno en esta pandemia? ¿Cómo ha estado sobrellevando, Andrés? De manera personal, un poquito. eh, Claro, de manera personal, del trabajo, qué sé yo, con la familia. sí. Bueno, le comento realmente que desde marzo de este año que ya eh, se- se- prácticamente fue el boom de este tema de la pandemia. Pues yo de manera personal, obviamente, y también siguiendo un poquito el modelo potenciar, en general, tomando todas las medidas de precaución, ¿no es cierto? El uso de la mascarilla, el guardar el distanciamiento social, obviamente con recelo, con miedo, porque al final no ha sido claro realmente cómo este virus inicialmente, cómo puede contagiarse, ¿no? Obviamente, y de manera personal he vivido situaciones ya de disminución del trabajo, carga del trabajo, inclusive en mi trabajo anterior hicieron recortes y cambios en los contratos con el personal, lo cual también me afectó. Entonces, ha sido realmente una situación de buscar la manera de sobrevivir por un lado, tomando así las medidas de precaución, escuchando también la palabra de los científicos um, y bueno, teniendo todas las precauciones del caso, ¿no? Eh, como usted sabe, también acá en los Estados Unidos, pues lastimosamente desde el mismo gobierno, desde el mismo presidente, ha habido una negación a aceptar esta enfermedad. Hay mucha gente que no ha seguido las medidas eh, todas estas medidas sanitarias, ¿no es cierto?, de cuidado. Y esto ha hecho que lastimosamente vuelva a incrementarse estos casos, ¿no? Entonces, acá realmente estamos haciéndole frente al virus en el día a día. Ahora nuevamente hay este repunte de los casos. Entonces, con todas las medidas de cuidado, gestionando esta tipología de crisis. Sí. Andrés, para concluir esta partecita, ¿cómo ha vivido un residente ecuatoriano, un residente latino, todo este momento político electoral de los Estados Unidos que comenzó el 3 de noviembre? Todavía no se define, Trump está en que quiere aceptar y no, Biden dicen que por favor le dejen trabajar. ¿Cómo ha vivido así rápidamente usted esta experiencia? No, muy interesante experiencia. Quizás yo un poquito sorprendido también porque los Estados Unidos en realidad es un líder mundial, ¿no es cierto? Quizás sorprendido de estas situaciones, sorprendido de cómo inclusive los Estados Unidos eh, tiene ciertas falencias y cierta necesidad de mejorar sus técnicas en el manejo de tipologías de crisis, ¿sí? Um, por un lado, estoy quizás contento que el pueblo norteamericano haya decidido la opción de Biden, por un lado, porque él realmente ha puesto o se ve un enfoque a manejar estas tipologías de crisis que incluyen el tema del COVID, el tema del racismo, eh, en una forma más técnica, ¿no? Sí, a veces un poquito distinto a esta filosofía que lleva Donald Trump, ¿sí? Muy bien, esta noche de martes 17 de noviembre estamos conversando
con el ecuatoriano residente en New Jersey, Estados Unidos, Andrés Moreno. Ahora sí vayamos a aquello que nos convocó este diálogo, es justamente hablar sobre potenciar. Es un libro, es una propuesta, es una iniciativa que usted viene llevando a cabo y la primera edición de ese libro ya lo presentó en 2017, ahora ha hecho una segunda edición en inglés, ¿verdad? En el 2020. Cuéntenos, ¿qué es potenciar? ¿Qué es potenciar, Andrés, por favor? Muchas gracias, sí. Efectivamente, potenciar es un modelo de gestión, es una nueva herramienta para, para manejar técnicamente tipologías de crisis que incluye el riesgo como una fase de la gestión, claro, con un enfoque más técnico y orientado realmente a que estas tipologías de crisis no lleguen a una fase 5 que se menciona en el libro, dentro de 10 fases, que es una fase que es la fase de destrucción, de daño, de pérdida, ¿sí? Entonces, esto es potenciar. He venido trabajando yo con este nombre potenciar, con esta marca potenciar desde inicios del año 2000. Y bueno, tenemos la empresa que está constituida en el Ecuador como Potenciar Compañía Limitada. Acá en Estados Unidos ya se creó Potenciar Internacional, LLC. Y, y bueno, la idea de Potenciar es brindar estos servicios de asesoría, capacitación, consultoría y también certificación con nuestra compañía. La idea es brindar realmente un nuevo enfoque en el manejo técnico de tipologías de crisis tan necesario en el mundo, ¿sí? Y en donde lastimosamente vemos que hay mucha falencia, hay mucho desconocimiento. Recordar siempre que el subdesarrollo, estas situaciones de daño y de pérdida, ¿sí? Se generan por mal manejo de tipologías de crisis, y lo cual es necesario cambiar. Entonces, de alguna manera esto es potenciar, es una iniciativa así mía inicialmente, pero ahora ya tenemos consultores con los que estamos trabajando, hay gente más interesada en el tema, y algo muy positivo también acá, es que acá en los Estados Unidos realmente ha habido una apertura a este modelo potencial, el cual ya está siendo aplicado en diferentes empresas relacionadas con la industria aeroespacial, con la industria de diamantes, ¿sí? Es otro enfoque, ha habido más apertura, ¿no? A mí me ha tocado realmente luchar mucho, a veces es ir contracorriente y romper paradigmas también, estimado Fernando. Andrés, potenciar, potenciar es una idea, una iniciativa, una estrategia, ¿verdad? ¿Qué disciplinas transversalmente se entrecruzan para poder ejecutar potenciar? Bueno, realmente sí, es una idea inicial, es un concepto y es un modelo de gestión, el cual puede ser aplicado por las organizaciones, algo parecido, por ejemplo, a aplicar una norma ISO 9001 de calidad, ¿sí? Uh, es, es transversal realmente con muchas disciplinas, yo diría que prácticamente con todas, porque las diferentes disciplinas, en el fondo lo que buscan es generar un poco bienestar, ¿no es cierto? Buscar desarrollo, mejora, ¿sí? Um, por este motivo es que yo, al ser un consultor y también soy un auditor internacional en sistemas de gestión, que trabajo con calidad, con seguridad y salud ocupacional, con gestión ambiental, ¿sí? Todas estas disciplinas se incorporan en el modelo potencial. Y algo muy interesante realmente del modelo potencial, que les invito a que lo puedan ver en el libro, ¿sí? Es que el libro potencial lo que hace es describir los principios de la gestión para las tipologías de crisis, que pueden ser cientos, miles, que son muy variadas, ¿sí? Y también yo diría que manejar o gestionar tipologías de crisis es como un arte. Es como un arte, es una ciencia. Necesitamos preparación y conocimiento alrededor de esto, ¿no? Entonces, es un tema muy bonito que se liga así con muchas disciplinas en general, profesionales y obviamente también de desarrollo y talento humano. ¿Qué recursos, qué elementos nomás se necesitan para poder poner en práctica, para poder ejecutar esa iniciativa de potenciar? Sí, yo diría que lo más importante y lo primero es el sentido común, ¿sí? Todos estamos aplicando algo
del modelo potenciar en todos los momentos de nuestras vidas, cuando tratamos de protegernos de que algo malo nos suceda, ¿sí? Todos lo estamos aplicando de una manera básica, a veces de una manera fragmentada, ¿sí? Para ciertas cosas hacemos algo, para otras no lo hacemos, ¿sí? Pero yo diría que el sentido común es una de las primeras cosas que necesitamos, ¿no? Lo otro que necesitamos nosotros realmente comprender es que a todos nos interesa mejorar la gestión para que no lleguen situaciones de destrucción. Entonces, necesitamos aplicar actitud, ¿sí? A creatividad, ¿no es cierto? Yo diría una predisposición positiva a manejar estas situaciones cada vez de mejor manera, ¿sí? Podríamos decir que potenciar viene a ser sacar a flote todas las fortalezas, ¿no es cierto? Toda la potencia, eso coaligado con una actitud positiva, con una voluntad y con una persistencia para poder, lo que dice el libro, llegar al desarrollo y a la innovación, cambiando de paradigmas incluso. Por supuesto que sí, claro que sí. Una actitud, mire. Me gusta poner a mí, por ejemplo, mire, un ejemplo tan sencillo a veces como es que una persona se quede sin gasolina en medio de una gran vía, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces sucede, ¿sí? ¿De quién depende que pase esta situación? ¿De quién depende haberse preparado en el antes, ¿no es cierto? Para que esta situación no se presente, es justamente de la persona que vive este problema, ¿sí? Entonces, es realmente una nueva actitud. En el libro realmente explicamos que el problema no es lo que se llama crisis, ¿sí? Ese no es realmente el problema. El problema es la gestión en el antes. Es decir, el manejo en el antes, ¿no es cierto? Si hay un buen manejo, esta situación de destrucción no se llega a presentar. Y si se llega a presentar, hay que manejarla en forma adecuada en el después. Entonces, mucho tiene que ver aquí la actitud y sí cambiar de paradigmas. Es una cosa fundamental, ¿no? En todo caso, podríamos hablar un poquito, ser un poco preventivos, ¿verdad? Un poco profilácticos, y luego, teniendo esos elementos, podemos enfrentar una crisis. Ahora mismo, por ejemplo, Andrés Moreno, ¿qué puede recomendar a los ecuatorianos? Que estamos pasando un periodo muy, muy crítico, con miles de desempleados en los últimos meses, ya vamos superando los 500,000, el medio millón de desempleados, los negocios se están cerrando, la gente está quedando sin trabajo. ¿Qué se le puede sugerir? ¿Qué se le puede aconsejar a los ecuatorianos para enfrentar este momento crítico, para un poco reactivar las economías, primero domésticas, familiares, y luego mejorar las condiciones del país? Sí, mire, realmente lo que nunca debemos perder es la fe y la actitud, una actitud positiva, ¿sí? Um, es un momento crítico en general para todo el mundo y nadie se esperaba de que llegue una situación de esta naturaleza, ¿sí? Um, Obviamente necesitamos tener actitud, necesitamos de alguna manera anticiparnos a las cosas que vemos que vienen, ¿no es cierto? Entonces, es cierto que la prevención es fundamental, pero la prevención es una de las fases dentro de las 10 fases que se menciona en el libro, ¿no es cierto? Ahora a todos nos toca ser creativos, buscar alguna otra fuente de trabajo, ¿no es cierto? Quizás recurrir a, bueno, quizás no gastar mucho, no gastar más de lo que podemos gastar, ¿no es cierto? Cuidar los recursos, ¿sí? Obviamente, esta es una mega tipología, es una tipología a lo grande, a lo mega, ¿sí? Necesitamos, obviamente, que haya una buena gestión por parte de los gobiernos, ¿no es cierto? Quizás en conseguir créditos, conseguir financiamientos, pero de igual manera, ¿no es cierto? Cuidar los recursos que tenemos. También es un momento, cierto es esto de que las crisis traen oportunidades, es verdad eso sí, pero realmente el enfoque de potenciar es orientarnos a cómo podemos manejar antes de que sucedan estas situaciones de destrucción, que es la fase 5 del modelo potencial, ¿no? Toca ahora, toca en realidad ser creativos, toca poner mucho de actitud, ¿no es cierto? Es decir, toca analizar las situaciones con esa actitud, pensando en lo que va a seguir viniendo, ¿no? Y mirar un poquito el futuro. Uno de los elementos muy importantes del modelo potencial es pensar en lo peor que puede ocurrir, ¿sí? Y con ese pensamiento de lo peor que puede ocurrir, vamos tomando acciones en el antes, ¿sí?
Andrés, usted decía, y eso es importante, que nuestro potencial, nuestra fortaleza, nuestra iniciativa puede chocar con políticas no tan adecuadas que puedan dar los gobiernos, ¿verdad? He ahí un elemento que exigir a los gobiernos que un poco sintonicen, ¿verdad? Sincronicen con los ciudadanos, los empresarios, los banqueros, por ejemplo, para el asunto de los créditos. Entonces, es un asunto mancomunado, no es un asunto aislado, es un asunto colectivo, Andrés. Por supuesto, Fernando, es un asunto colectivo. Este es un asunto colectivo y ahora es de toda de toda la humanidad realmente. Por supuesto, mire, Fernando, necesitamos ver que los gobiernos, la parte política, ¿no es cierto? Ellos manejan realmente las megatipologías de crisis que afectan a quienes estamos abajo, al ciudadano común, a las familias, a las empresas, ¿sí? Entonces, necesitamos exigir de ellos un manejo técnico. Necesitamos cambiar realmente ese comportamiento, esa situación que esperamos que pase realmente ya lo peor cuando ya se ha hundido el barco, o como cuando ya se hundió el Titanic, ¿no es cierto? Cuando ya se hundió y las personas ya murieron casi cerca de 2,000 personas, ese momento, ¿qué se puede hacer? Obviamente toca recuperarse de alguna manera, pero la gente ya está muerta, ¿sí? Entonces, necesitamos realmente comprender como gobiernos y exigir que haya un manejo técnico de tipologías de crisis. Hay que ser, hay que ser activos, Andrés, hay que ser activos y reactivos a la vez, ¿no es cierto? O sea, activos en la parte de hacer propuestas, sí, ¿no es cierto? De participar activamente, sí. Y obviamente cuando se observa que algo no está bien, no sé si a eso se refiere Claro, hay que ser Fernando, reactivo, pero cuando observamos que algo no está bien, tenemos que reaccionar. por supuesto, por supuesto que sí. Y yo digo nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto? Entre comillas, como pueblo, por supuesto que tenemos que reaccionar o también exigir un manejo técnico. Andrés, existe, Es muy lindo. Andrés, ¿existe algún ejemplo que usted pueda darnos de que su teoría, su iniciativa, su propuesta se está aplicando, por ejemplo, en el Ecuador, en otros lados, que sirva como ejemplo, como modelo para a seguir, por decir algo? Por supuesto que sí, estimado Fernando. Y como le decía, todos estamos haciendo algo, a veces en una forma básica, en una forma muy empírica a veces, pero todos estamos haciendo algo. Acá en los Estados Unidos, sí, tenemos la empresa Gem Engineering. Ellos trabajan en la industria aeroespacial. Ellos tienen algunas certificaciones en ISO 9001, en AS 9100, que es una norma aeroespacial, y ellos ya están aplicando el modelo potencial desde hace más de un año, ¿sí? Ellos trabajan con organizaciones como Boeing, como Lockheed Martin, como la NASA, y ellos están aplicando el modelo y están viendo los resultados, ¿sí? Lo interesante del modelo potenciar es que rompe algunos paradigmas, ¿no es cierto? También hace comprender que todo el tiempo, estimado Fernando, estamos manejando tipologías de crisis en sus diferentes fases de gestión o de su buena o de su mala gestión, pero todo el tiempo. Entonces, esta es una competencia que todos necesitamos ir desarrollando con, con entrenamiento, con capacitación, ¿sí? También hay otras empresas relacionadas con la industria aeroespacial acá que han podido ya conocer el modelo, que están muy interesadas y también de la industria de los diamantes acá, que están conociendo este modelo. En general es bastante nuevo, pero, pero hay realmente una gran aceptación, ¿no? Y yo les hago una pregunta, siempre hago, por ejemplo, allá en el Ecuador, digo, todos en la mañana, ¿no es cierto? Desde que nos levantamos ya salimos a nuestros trabajos, ponemos un seguro en nuestras casas, ¿cierto? No sé si usted lo hace, Fernando, lo hace Galo, tal vez, cuando salimos, ¿verdad? Bueno, Eh, primero hay que tener casi, después conseguimos el seguro, dice, ya, tranquilo ahí. pero colocar la llave, ¿no? La llave de la puerta, colocar la llave, Claro. ¿sí? Ahí estamos haciendo, mire, algo de gestión de una tipología de crisis, ¿sí? Normalmente, esto es lo que ayuda a comprender el modelo potencial, que, que las tipologías de crisis causadas por los seres humanos sí pueden ser manejadas en el antes,
¿sí? Que necesitamos entender que la gestión es permanente, que necesitamos ser más proactivos, que no tenemos que esperar a que lo peor pase para luego tratar de corregir de alguna manera y olvidarnos del problema, ¿sí? Entonces, hay que comprender los principios. Y como le digo, sí, estas empresas que he tenido la oportunidad acá están aplicando. Inclusive, mire, don Fernando, cuando una compañía aplica algún sistema de gestión de calidad o de seguridad o salud ocupacional o de medio ambiente o seguridad de la información, están aplicando partes de lo que el modelo potenciar contempla, ¿sí? Por eso es que el modelo potenciar se integra fácilmente con sistemas ISO de gestión, ¿no? Con temas de seguridad y salud ocupacional. Entonces, es una propuesta que va más allá para ver una forma más integral y considerar algunos elementos adicionales. Por ejemplo, cuando pasa algo malo, no centrarnos en buscar culpables, sino buscar la causa del problema, porque para buscar culpables somos número uno, y no solo en el Ecuador, sino los seres humanos, ¿sí? También comprender también que somos humanos y nos equivocamos. Y no solo como personas, sino también como sociedad. El modelo potencial... Un poco humilde, ¿no? Creo que hay que ser un poco humildes en este caso. Por supuesto, sí, claro. O sea, entender nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto? Pero sí Andrés, es importante cuando algo malo pasa, hacer un adecuado, sí. Andrés le preguntaba y vamos terminando. ¿Ha tenido usted algún contacto, alguna vinculación con el gobierno, con autoridades seccionales para exponer estas ideas, esta iniciativa suya en el Ecuador? No directamente. He participado en algunos proyectos con empresas privadas, esos proyectos de consultoría, ¿no es cierto?, con el gobierno. Yo fui uno de los consultores que hizo el traspaso del registro de la propiedad del Cantón Quito a manos del municipio. Bien, en estas actividades, pues siempre he dado a conocer que es necesario aplicar el modelo potenciar, ¿no? Pero solamente en estas actividades, no realmente con el gobierno. He buscado sí la oportunidad, pero realmente no he encontrado la manera de tener un contacto directamente así, pero por supuesto que me gustaría, porque el gobierno, las personas que nos gobiernan, que también son solamente pasajeras, ¿no? Deben entender estos conceptos. Ellos se deben a nosotros, a los ciudadanos, ¿no es cierto? Y como usted bien dijo hace un momento, pues nosotros como ciudadanos debemos exigir una gestión técnica, que no nos sorprendan de pronto cuando aparece que ha habido un robo de 100 millones, de 1.000 millones de dólares. Nos sorprendemos todos y decimos, es como que apareció de la nada eso, y eso no es verdad. Eso viene en una sistemática de señales tempranas, de errores en la gestión, de no tomar controles a tiempo, ¿sí? Recordemos que no hay nada peor que una tipología de crisis sin control, ¿sí? Ese es el subdesarrollo. Andrés, lo que pasa es que el Ecuador tiene un modelo político de dejar hacer y dejar pasar, ¿sí? Se hacen de la vista gorda porque son parte del problema, son parte de la corrupción. Vamos terminando con esto, algún rato podamos profundizar. Un poquito hablemos del libro para finalizar, de la presentación de esta segunda edición, que es en inglés. Sí. Háblenos rapidísimo de la presentación de este libro, por favor. Por supuesto que sí. El libro lo encuentran disponible en la mayoría de librerías digitales del mundo. Lo pueden encontrar en Amazon Smile. Pueden digitar mi nombre como Gerardo Andrés Moreno Yepes y les va a hacer el link directo para poder realizar la compra del libro, tanto en físico como en digital, ¿sí? El libro tiene el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes han estado al lado mío también en este proyecto. El libro en sí bueno, tiene un valor asequible al público y, como le digo, se encuentra ahora en todas las librerías digitales en el mundo. El libro es una base para comprender este nuevo enfoque, ¿no? Acá la gente de Estados Unidos y la gerente de Gem Engineering, por ejemplo, ella dice realmente que es una nueva forma de pensamiento. Estamos acostumbrados a pensar en una forma lineal. El libro propone manejar estas tipologías de crisis de una forma circular, ¿sí? Y como le decía hace un momento, lo importante es entender los principios de la gestión. Aunque a veces no caemos en cuenta, pero por ejemplo, como le mencionaba,
tipologías de crisis pequeñas, por ejemplo, como puede ser perder un diente, ¿sí? Como puede ser quedarnos sin gasolina en la vía, como puede ser, por ejemplo, estar en medio de un aguacero sin una buena chompa, ¿sí? Esas tipologías de crisis, en lo pequeñas que pueden ser, tienen los mismos principios de la gestión en algo tan grande como es el COVID, ¿sí? Entonces, esta es la propuesta, es una nueva forma de pensamiento. Y créame que necesitamos trabajar en esto, los medios de comunicación necesitamos cambiar esto, porque si no estamos yendo cada vez más hacia una destrucción de la humanidad, y eso necesitamos parar. Gracias, Andrés. Por curiosidad, ¿cuánto cuesta el libro? La gente dirá, ¿cuánto cuesta? A ver. Sí, en Amazon el precio del digital está en $22 y en físico está en $25. Sí, esto es, de una manera es un valor relativamente asequible. Ajá. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo conseguir el libro, cómo acceder, cuánto cuesta. Y para terminar, ¿alguna confidencialidad? ¿Está trabajando en algo para el futuro ya? ¿Hay algunos proyectos que están en marcha? Por supuesto que sí. Los proyectos ahora míos giran alrededor de Potenciar. También pueden visitar nuestra página web www.potenciarusa.com. Ahí van a encontrar algunos de los servicios que tenemos, pero el proyecto es seguir trabajando en formar gente. Muchas gracias a Andrés Moreno, un compatriota que vive en New Jersey y está con estas ideas, con estas iniciativas de Potenciar, que están plasmadas en un libro, ahora en inglés, porque en el 2017 fue la presentación en español. Gracias, mucho gusto y suerte, Andrés. Un gusto grande y muchos saludos, sí, mi país tan querido siempre en mi corazón, y gracias a ustedes. Éxitos, Fernando y Galo, en su programa, siempre. Muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico, un nuevo enlace internacional a través de GAFA TV Ecuador. Este programa llegó gracias al auspicio y la confianza de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros y quisiéramos regocijarnos. 6-1 ha ganado Ecuador, mi querido Galo. 6-1 ha ganado Ecuador a Colombia. Un marcador contundente y felicitaciones a los muchachos. Señoras y señores, volveremos el día de mañana con Pensamiento Crítico para seguir hablando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.